¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. 21 con un minuto en este momento en Asunción. La temperatura está en 24,8. 65% y vamos a tener, ustedes saben, hasta el miércoles una semana, o sea, unos días de bastante calor. Hoy empieza el invierno. Es paradójico, pero bueno, el miércoles sí cambia el tiempo. Muchísima felicidad a todos los padres, a todos los papos, a todos los papás, papú, ¿cómo? Es que estuve leyendo en Twitter todos los papi, papa, papu. Bueno, Pepe lo único que no escuché, pero el resto todo. Así que felicidades, un abrazo. Ay, Dios mío, si ustedes escucharan lo que me dice Lisa, ¿querés que diga, Eli? Ella dice, felicidades a los papichulos. No se puede con esta gente, uno trata de ser serio, pero es complicado. Bueno, hoy estamos con el diputado Sebastián García, del Partido Patria Querida, porque él es tal vez el primero que puso sobre la mesa, estimados amigos, un tema que está pasando así cañijape, la ley de preferencias nacionales. Pero vamos a empezar con otro tema, porque después hicieron un quid pro quo, no con él, no él, sino los amigos de Honor Colorado, sobre el tema FOGAPI. El Fondo de Garantías de Paraguay, que es lo que se está necesitando ahora para que las empresas que tuvieron que irse al mazo con el tema de la cuarentena puedan recuperarse. Así que sin más vueltas, Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a la audiencia y gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir un día como hoy, ya que estamos todos alcoholizados, así que... bueno, Seba, quiero que la semana pasada estaba para votarse el cambio del monto del fondo, tengo entendido, de FOGAPI, del Fondo de Garantías, y finalmente eso se fue a otro lado, tengo entendido, y creo que lo hablamos en la radio, que los de Honor Colorado te condicionaron la aprobación del proyecto de FOGAPI. Así es, desde que se promulgó la ley de emergencia, vamos por el día 90 ya, casi 90 no, aproximadamente. 100 de cuarentena, 90 sí. De promulgación de la ley de emergencia. Sí. Desde que se promulgó la ley de emergencia, fueron llegando a cuentagotas las soluciones, ¿verdad? Ñangarecó se fue funcionando, Pitibó fue funcionando. Lo que no llegaron fueron los créditos, ¿verdad? Y es una paradoja, ¿verdad? Porque vos decís a las empresas que funcionan, a las empresas formales, a las empresas que al fin y al cabo deberían ser las que empujan la cadena de pagos, no les salieron los créditos con el dinamismo, con la velocidad que se requeriría, ¿verdad? Entonces, en la ley de emergencia se incluyó, ¿verdad?, el fondeo del FOGAPI. Y para poner un poquito de contexto, y me gustaría hacerte una salvedad, antes de empezar, ¿verdad? Yo siempre voy a estar a favor del fortalecimiento y de la competitividad de las empresas paraguayas y de las empresas extranjeras que apuestan por el Paraguay, sean pequeñas, medianas, grandes. Siempre voy a estar por ese lado, siempre voy a estar por reducir los costos de la burocracia para con las empresas. Y siempre creo que la tecnología es un componente fundamental para eso, ¿verdad? En ese sentido, se ha dicho eso, creo que es importante considerar que no podemos pensar en una situación en la que se planteó como fue la emergencia, no podemos pensar en los créditos tal como los conocemos el día de hoy, hasta hoy, ¿verdad? Hacer tu carpeta, presentar tu flujo de caja, tu balance. Porque efectivamente se dio lo que se dio, ¿verdad? No salieron los créditos. Hasta hoy tenemos una ejecución del 20% de las garantías en el fondo de garantía ejecutadas, ¿verdad? Entonces significa que no se llegó a las empresas. Se llegó al sector informal, se llegó a la ayuda a la gente en situación vulnerable, pero no se llegó a impulsar el motor de la economía. Entonces nos despierta una pregunta, ¿verdad? ¿Era la receta esa, ¿verdad? ¿Era la receta adecuada pensar en los créditos tal como los conocemos hoy? En ese sentido nosotros fuimos pensando
en otras alternativas. En ese entonces, a mediados de marzo, creo que fue que el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira, había ya planteado la posibilidad de recurrir también a las reservas internacionales y de ampliar el fondo de garantía, de hablar en torno de pasar del 7-8%, creo que estamos en el PIB con lo que fue la ley de emergencia, al 12-14% del PIB, en fondos de garantía que respalden a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué pasó? Algunos un poco más ortodoxos, algunos un poco más conservadores en ese sentido, pegaron el grito del cielo y dijeron, no, ¿cómo vamos a tocar las reservas internacionales? Puede disparar la inflación, puede disparar el cambio del dólar, pueden pasar un montón de cuestiones, ¿verdad?, que nos van a sumergir aún más en la crisis que se nos viene. Esas cosas no se dieron, ¿verdad? Ni por asomo no se dieron, ¿verdad? Entonces nosotros en ese sentido propusimos un fondo alternativo que contemple, entre otras posibilidades, la posibilidad de fondearse con las reservas internacionales, porque la idea era crear un fondo de garantía grande mientras dure la pandemia que ayude a agilizar la emisión el respaldo de esos créditos. Cuando presentamos ese proyecto, la bancada oficialista presenta una ampliación de lo que hoy conocemos como FOGAPI, el fondo de garantía, y dice, no, es verdad, vamos a ampliar nomás el FOGAPI, ¿para qué vamos a hacer un fondo paralelo y vamos a pegar el grito al cielo? ¿Para qué vamos a tocar las reservas? ¿Para qué vamos a hacer algo tan drástico? Vamos a ampliar el FOGAPI. Y esa es la discusión que estamos peloteando hasta ahora en el Congreso. Estamos peloteando una discusión sobre una ejecución, sobre una garantía que hasta hoy no se ejecuta. Entonces, bueno, lo que pasó fue que, convengamos que ya se viene postergando por tercera vez este tema del fondo de garantía, de la ampliación del fondo de garantía. Porque, entre otras cosas, hoy el fondo de garantía propone garantizar los créditos al 80%. Sí. En el proyecto propusimos incluir el aumento de las garantías al 90%. O sea, prácticamente al 90% garantizados por el Estado los créditos. Una pregunta, Seba, pero de precisión nomás. No, sí. No quiero cortar tu discurso, sino solamente para precisar, porque también lo hemos discutido acá con gente del Banco Central y con ¿por qué 90%? ¿Por qué no 100%? ¿Cuál es la razón técnica, Guau, para eso? Conservadurismo. Gracias. Es pensar que las recetas de siempre van a darnos soluciones diferentes, ¿verdad? Conservadurismo. Yo propuse en la discusión peloteando, dije al 98, para ir así más radical, para darle una pizca de gato operativo. No, o sea, es que te agradezco mucho que hayas planteado eso, porque acá, estimado amigo, hay que decir una pequeña cuestión. No le quiero cortar a Sebastián, pero sí quiero agregar al relato lo siguiente. Estamos siendo dirigidos, estimados amigos, por personas que trabajan con la mente puesta en el sistema financiero. Y yo no estoy diciendo que no tenga que haber gente con la mente puesta en el sistema financiero, pero la situación es otra. Y no podemos hacer nosotros lo que se haría en una situación normal, porque no es una situación normal. Esta es la gran lección. Perdón, Seba, pero tengo que repetir esto por enésima vez. Esta es la gran lección de la crisis de 1929. No me voy a cansar de repetir, esto está estudiado, esto valió un premio Nobel, estimado amigo, el de Milton Friedman. Por conservadores convirtieron una crisis financiera en una crisis mundial, por no poner la plata. De hecho, sacaron plata. Es lo que está pasando en nuestro país ahora. Y en consecuencia, lo que va a pasar en nuestro país, que no tiene alcance mundial, pero para nuestro país, vamos a convertir una crisis momentánea en una crisis crónica. Es espantoso lo que nos está pasando porque es un problema del cerebro. Perdón, Seba, te quería decir más. A ver, ¿por qué hice la salvedad que hice al inicio, verdad? Porque yo no quiero que se cree un discurso empresas grandes versus empresas chicas, pobre versus rico y demás cuestiones. Lastimosamente, el que quiere estirar, ¿verdad? Pero estiran. Quiere estirar la conversación hacia ahí, lo estira, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó? Cuando se desató este problema, yo hice tuve una serie de conversaciones con personas de algunos ministerios y le dije, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para las empresas? Crédito blando, me dicen. Yo le dije, crédito blando. Crédito blando no significa nada, le dije, crédito inmediato es lo que necesitas.
si vos alguna vez estuviste en el sector privado y si vos alguna vez manejaste una pequeña empresa, tuviste empleados a tu cargo, vos sabés que no es tanto lo blando como lo inmediato. Así mismo. Porque, ¿qué fue lo que pasó? Entre que se discutía la tasa y los plazos y no sé qué historia, no salía, y el que necesitaba cumplir con los compromisos a fin de mes, salvar su cuenta, o sea, cubrir su cheque adelantado, pagarle a sus empleados, pagarle a sus proveedores para que siga circulando la rueda, seguía sin tener respuesta. Entonces fue como que se pensó en una solución de escritorio, por así decirlo, ¿verdad? Una solución de escritorio que suena muy linda en la ley, ¿verdad? Fondo para las MIPYME, suena espectacular, pero todavía esos fondos siguen sin llegar. ¿Por qué? Porque nunca supimos interpretar la necesidad. ¿Qué es lo que significa? No hay un diagnóstico, y eso lo probamos después cuando hicimos con un Google Form, hicimos con la Asociación de Emprendedores del Paraguay, la CEPI, hicimos una recopilación de datos, ¿verdad? En la cual le decíamos a los empresarios, diagnostíquense, ¿qué necesitan? ¿Verdad? Y vos con cuánto sobrevivís, 2, 3, 4, 6 meses. Lo que sí que salía, que el promedio era que necesitaban crédito inmediato, entre 50 y 100 millones de guaraníes. Eso a sola firma vos podés darle, garantizado por el Estado, con el plazo que quieras. Son montos chiquitos y que salvan 4, 5, 10, 15 empleos, te salvan, sí, y te hace mover la economía. Entonces es como que nosotros pensamos todavía en la solución, en que supuestamente las recetas del Banco Central, las medidas del Banco Central iban a repercutir en crédito. Nunca repercutieron en crédito. ¿Por qué? Porque eran las mismas recetas para un problema totalmente y un escenario totalmente diferente. Ahí quiero echar un poquito, Seba, porque efectivamente, vos sabés de todo el esquema de entrevistas que nosotros ya hicimos sobre este tema, a mí me queda claro lo siguiente. Acá el Banco Central es el responsable de esta situación porque la regulación se mantuvo como si fuera para tiempos normales. Es decir, al sistema financiero se le pidió todavía que haga la evaluación de riesgo. Y obviamente el riesgo es gigantesco ahora, por eso es que se quiere hacer un fondo de garantía especial para eliminar el factor riesgo. Pero después también se mantuvo el Banco Central, Seba, en esquemas regulatorios tales como, por ejemplo, pedirte los dos balances de año. Y vos decís, pero espera un momento, o sea, ¿qué es lo que quieren ustedes? Y la respuesta es muy sencilla, perdón, Seba, esta es una conclusión mía y hemos hecho el desencaje legal, estimado mío, con la excusa de poner la plata en el aparato productivo, pero en realidad, la verdad es que se hizo para que la plata vaya a los bancos. Y la plata se quedó en los bancos. ¿Qué hicieron los bancos con el desencaje legal? A ver, el desencaje, estimado mío, es una medida de garantía de estabilidad del sistema financiero. Como venía este problema del parate, había que poner liquidez en plaza para ir, como está explicando Sebastián perfectamente. Bueno, pero ¿qué pasó? Se sacaron 800 millones de dólares, la cifra nos la dio Manuel Ferreira la semana pasada aquí, por eso estamos hablando con mucha tranquilidad. Se sacaron 800 millones de dólares, el desencaje legal, estimado amigo. ¿Y saben qué se hizo? Los bancos, en vez de poner la plata en los créditos, compraron letras de regulación monetaria o papeles de la bolsa de valores en el mercado secundario. 700 millones de dólares, o sea, 90% del desencaje. No se fue ni un dólar al sistema crediticio, cero, ni uno. ¿Esto es culpa de los bancos? No, los bancos trabajan sobre el riesgo. ¿Qué pasó? El Banco Central les obligó a mantener el riesgo. Quería nomás decir eso, o sea, perdón. Exacto. Como decir, invirtieron en su ahorro programado. Exacto. En lo seguro, pero en su derecho, así como decir, ¿verdad? Cero discusión con los bancos, el gobierno es el problema. Exacto, porque los bancos tienen que cuidar su interés y tienen que cuidar sus balances y tienen que seguir ganando plata para responder a sus accionistas, que tiene absolutamente sentido. El problema es que los burócratas, los que lo vieron como una solución, una receta cualquiera, no pensaron en soluciones fuera de lo tradicional, ¿verdad? No pensaron fuera de la caja, como se dice, y no pensaron que una
un tamaño iba a valer para todos, como se dice, one size fits all, Sí, como sí, dicen sí, los sí, americanos. Iba a ir, una receta vale para todo, para pequeña, para mediana, para grande, para gigante, para todo, ¿verdad? Y ese fue el error, porque me acuerdo cuando recién empezaron a salir los créditos, el BNF, que así dentro de lo elefantiásico que es y dentro de lo difícil que es moverle, fue uno de los primeros que se puso las pilas y empezó a dar pequeñas respuestas, ¿verdad? A dar pequeñas respuestas con un producto financiero que iba en torno al 10%, creo, que con un año de gracia, una cosa así. Fue uno de los primeros en responder, ¿verdad? Que es lo justo y lo correcto, no a la dimensión que querríamos, pero dentro de su realidad, ¿verdad? Y respondía, pero todavía no había una respuesta de qué es lo que necesitan las micros, qué necesitan las medianas y qué necesitan las grandes. Y ahí lo más creativo que surgió fue esta ampliación del fondo de garantía, del FOGAPI, ¿verdad? Que es lo que se está debatiendo ahora en el Congreso, que se peloteó ya unas 3 veces. Y creo yo, en mi opinión, que contiene una torpeza política ese proyecto, porque incluye el fondeo en el proyecto en sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que los que discuten, los que le están dando el cheque para que amplíe el FOGAPI, para que llegue al 90% de la garantía, para que amplíe a grandes empresas, lo que debería ser un fondo de garantías para micro, pequeñas y medianas empresas, creado en el 2016, al que nunca se le dio bolilla para promover formalización, inclusión financiera, fortalecimiento de pequeñas empresas, ¿verdad? Metieron también la deuda. ¿Qué es lo que significa eso? Vos hoy ves los números de ejecución de la ley de emergencia de los 1.600 millones, y la ejecución es bajísima. Es muy baja. Es muy baja, o sea, ellos tienen que estar pidiendo, por favor, dennos más plata a esta altura del partido. Sin embargo, la ejecución es bajísima. Y ellos en el mismo proyecto meten esta deuda. En términos políticos, básicamente están salteando una atribución del Congreso. Porque el Congreso es el que aprueba los créditos y es el que le da la venia de los acuerdos que firma el Ejecutivo para aprobar estos créditos. Entonces, haber metido en ese tipo, básicamente te están embretando y te dicen, no, si vos querés apoyarle a mi pyme, tenés que apoyarnos este crédito, te dicen. Y eso fue lo que produjo un enojo en el Senado que hizo que se apruebe con modificaciones sin el fondeo. Espera, ahora te estoy entendiendo. Es decir, hubo otro quid pro quo entonces, distinto al que yo quiero conversar contigo, y fue en el Senado, lo que dijeron fue, si quieren cambiar FOGAPI tienen que darnos un crédito mayor. Así fue. Claro, si quieren, en la modificación del FOGAPI están 2 créditos, 276 millones de dólares, una cosa así, sí. De Fonplata y de no sé qué otra institución. Entonces, básicamente están salteando la posterior aprobación del Congreso de los préstamos. Y eso es lo que, de concepto, en mi opinión, está mal. Porque el Ejecutivo con la bancada oficialista llegó a eso, ¿verdad? Esa fue su creatividad, ampliar un fondo que ya existía. Claro, pero una cosa se va y que yo creo que hay que señalar. Yo creo que el fondo con 400 millones de dólares todavía es insuficiente. Y creo que yo me estoy fijando mucho, te pido disculpas, pero quiero hacer esta pequeña valoración para entrar un poco, porque ahora recién estoy entendiendo la visión general. Yo, las 2 últimas semanas, estimado amigo, después de que el Senado hizo esto con respecto al endeudamiento, hice una crítica al senador Víctor Ríos, que fue, creo yo, el que planteó la objeción, entre comillas, teórica más importante en la Cámara de Senadores sobre esto. No digo que haya sido la única, digo que es en la que me fijé. Y yo lo que quiero señalar es lo siguiente, Seba, si me permitís un segundito, porque acá, estimados amigos, nosotros tenemos un PIB per cápita, un PIB mensual. El PIB mensual paraguayo promedio era, hasta que se produjo este desastre del COVID-19, unos 3.000 y algo millones de dólares mensuales. En consecuencia, la planificación, estimados amigos, debió ser reponer lo que necesita el aparato productivo para generar eso en un plazo de 6 meses a 1 año. ¿Pero por qué? Porque a mí me da la gana. No, estimados amigos.
porque hay sectores de la economía que no van a volver en un año. Por ejemplo, eventos, espectáculos. Es un sector de la economía que tiene un condicionamiento mucho más grave que todos los otros. Turismo. Como ustedes pueden ver en el crecimiento de la demanda, la misma cosa está ocurriendo con todos los que ya abrieron. No hay demanda. En consecuencia, la previsión tiene que ser 6 meses a un año. Y por tanto, perdón, Seba, ya termino. El punto tiene que ser, señores, ¿cuánto necesitan? Por decirte, voy a tirar una cifra, 1.500 millones de dólares, solo para eso, a 5 años. A 5 años, no a 5 meses, no a 6 meses, no a 180 días, a 5 años. Entonces vos le das al trabajador paraguayo, al emprendedor, al empresario, al aparato productivo, la chance de trabajar tranquilo. Pero no, están discutiendo si el gobierno merece que se dé más deuda. Esta no es una cuestión del gobierno, Víctor. Esta es una cuestión de las empresas. Esta es una cuestión del aparato productivo. Por eso yo siempre le digo, perdón, y termino con esto. La perola está. ¿No leíste Keynes, papá? Todos los días le digo, todos los días le pregunto, che, ¿vos no leíste Keynes, Víctor? ¿No leíste Keynes? Consecuencias económicas de la paz. ¿Qué dijo Roosevelt? Y termino. Señores del Banco Central del Paraguay, señores del gobierno. 4 de marzo de 1933, toma de posesión de Franklin Delano Roosevelt. Un discurso extraordinario, por muchas razones. Pero la razón económica es simple. Estaban en este quilombo, igualito o parecido. Con el desastre de que los bancos no dieron la guita, el gobierno no dio la guita y la crisis se había convertido en mundial. ¿Saben qué le dijo a los banqueros el señor Roosevelt en su discurso? Lo único que tienen que temer es al miedo a prestar. Porque el tipo lo único que quiere es trabajar y devolverte la guita. Perdón, Sebastián. Y en ese sentido, ahí voy a usar una frase súper trillada, que es el famoso, de la crisis hagamos la oportunidad. Claro, pero es que es cierto. Estamos en un contexto ideal para empezar a exigir cosas. Acá se le dio un montón o sea, ¿no? Los beneficios que llegaron, más o menos, ¿verdad? No son tampoco la panacea, ¿verdad? Los beneficios que llegaron a los sectores informales. Entonces, a esos sectores informales empecemos a proyectarles a futuro y a decirles, señores, ustedes van a tener una inclusión financiera, ustedes pueden tener una inclusión, un proceso hacia la formalización, un proceso hacia volverse contribuyentes y hacia acceder a productos financieros en un contexto justo, en un contexto razonable, en un contexto tal vez garantizado por el Estado que les fortalezca para reponerse de esta situación adversa en la que estamos. Y ahí es donde tenemos que plantearnos si los créditos tal como los conocemos hoy bastan, ¿verdad? En el sentido de que no basta pensar en que no podemos más pensar en que tenés que ir y hacer tu carpeta, tenés que ir y presentar tu balance, tu flujo y no sé qué historia. O sea, no podés plantearte de esa manera, con el sello, con la autenticación del escribano y la fotocopia, así una carpeta, ¿verdad? Yo le dije al presidente del ENF en su momento, le dije, presidente, ahí en la Plaza de la Democracia, poner 3 carpas, tipo la famosa carpa de la inmobiliaria, así mismo, y da crédito a sola firma 20, 50 millones, le dije, a fondo perdido. Es descabellado tal vez, ¿verdad? Pero no, a cambio de que escriban su RUC y que escriban 2 personas en IPS. Mira, 1.000.000% de acuerdo. 1.000.000% de acuerdo. Entonces, pues le decía, sola firma, 6 meses, la gente va a tener esa tendencia, esa predisposición a comportarse, a formalizarse. Pero está probado, eso fue Yunus. ¿Qué es Yunus, estimados amigos? Porque de repente uno dice, no, lo de Sebastián está loco, ¿no? Este es un señor pakistaní, Yunus, ahora no me acuerdo el nombre. Muhammad Yunus, el premio Nobel para el Grameen Bank. ¿Cómo que se llama? Muhammad Yunus. Mohamed Yunus, sí. Mohamed Yunus. ¿Qué es lo que probó Yunus, estimados amigos? Porque esto pues creen que uno está inventando nomás las cosas. No, ¿cómo pico a fondo perdido? No. Yunus lo que mostró es que el pobre de solemnidad al que se le presta la plata y se le formaliza,
devuelve. No, esto ya no es una cuestión retórica, esto es ciencia. Está probado. Está probado, está totalmente probado. No hay nada, o sea, no. En fin, perdón, quería nomás señalar, porque no, una idea descabellada. No, ¿descabellada para quién? Para los señores de la banca. Pero ellos trabajan sobre otro supuesto. Te voy a contar una anécdota ahí, me hace simpático, ¿verdad? Porque me pasó en familia. Mi esposa pudo reactivar su taller de confecciones a partir de un crédito que obtuvo de un ex proveedor que tenía. Le dio un crédito, le dio mercadería a crédito por 15 millones. A la semana ella tenía 7 familias trabajando en confecciones, reactivándose. Claro. ¿Entendés? Y acá no hubo, si ella hasta hoy esperaba al banco, iba a estar todavía con los brazos cruzados esperando que el banco le diga tal vez te voy a dar a tantos meses, a tal crédito, a tal tasa. Entonces, tenemos que pensar diferente, tenemos que pensar en el concepto de banca digital, tenemos que pensar en el concepto de activos digitales, tenemos que pensar en el concepto... Ahora se aprobó la ley de factoraje, la semana pasada, no sé si estuviste al tanto. Sí. La ley de factoraje, por ejemplo, es un escenario diferente porque hace que si yo te presté un servicio a vos, yo puedo irme y endosar mi factura y apoyarme en la confiabilidad tu confiabilidad de pago para que alguien me dé liquidez. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿verdad? Activos digitales... la banca digital hoy, como ya se dan otros escenarios, pasa de aprobar, no sé, 50 operaciones por día a aprobar 5.000 operaciones por día. 5.000 operaciones de microcrédito. O sea, esos son los niveles a los cuales tendríamos que haber llegado, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos empezar a buscar, y por eso yo te dije en la radio el otro día que nosotros inicialmente yo personalmente no creía que era lo correcto modificar el FOGAPI como tal, porque el FOGAPI es un fondo pensado desde el 2016 al que nunca se le dio bolilla para fomentar y fortalecer a las microempresas, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en el FOGAPI a futuro, ya de acá a 6 meses el FOGAPI tiene que seguir vigente y tiene que seguir... Claro, pero yo te planteo el FOGAPI como un instrumento político. ¿En qué sentido? El Banco Central no modificó sus regulaciones. Es decir, el Banco Central sigue pensando en la situación como si fuera un mundo normal. Entonces, lo que yo reclamo es que el Estado, es decir, el Congreso, en este caso ustedes, le ordenen al Banco Central mediante la ley. ¿Cómo le ordenan? Y simplemente modificando las normas regulatorias vía FOGAPI. Y si el sistema financiero privado no quiere entrar, pero todo bien, perfecto. Pero entonces la plata del desencaje se va al Banco de Fomento, al crédito de habilitación. ¿Qué otro hay? No sé qué más. Agrícola, el crédito agrícola. ¿Cómo se llama de Maciel? ¿Cómo que se llama? No me acuerdo. La APF. AFD. AFD. El vino al mediodía también. Y se le hace un nuevo esquema regulatorio al sistema financiero estatal para que efectivamente cualquier paraguayo, chico, grande, mediano, pueda ir y decir, a 5 años necesito. El problema nomás fue que cuando propusimos este fondo aparte, este fondo paralelo, algunos Chicago Boys, ¿verdad?, ortodoxos, pegaban el grito al cielo diciendo no, la reserva, y toda la conversación se concentró en el tema de la reserva. La reserva era una de las opciones nomás. El BCP no gana plata. El BCP gana plata con las colocaciones que hace. Ganó plata el año pasado con las colocaciones que hizo. El BCP puede hacer deuda interna y no precisamente colocar en fondos del Tesoro americano. No son Chicago Boys. No quiero, yo sé que vos vas a decir otra cosa, pero Chicago Boys que hoy, ¿verdad? No, porque es decir. A la flauta. El tipo, o sea, no, perdón por esta disquisición académica, estimado amigo. No, pero es un decir. No, sí, porque es una injusticia, porque la escuela de Chicago es la de Friedman, estimado amigo, es la que propone lo contrario. Sí, bueno. Estos son los... Bueno, nada. Bueno, pero hay unos... Chicago Boys era en el sentido de académicos y, ¿verdad?, muy ortodoxos, ¿verdad? Que en parte hay que darle también, yo no soy quien, ¿verdad?, para desmeritar el trabajo hecho, ¿sabes?, en lo que son los números macroeconómicos y la estabilidad cambiaria y la estabilidad del numerito, la estabilidad inflacionaria de Paraguay. Cierto, tienen mucho que ver en eso, ¿verdad?, en el último decenio, en los últimos 10 años, 15 años, ¿verdad?
pero hay que llega un momento en que la situación exige otra cosa y hoy las personas que pegaron el grito al cielo están en el sector privado. Y yo te iba a decir, están en el sector privado, pero mira lo que te voy a decir, porque esto lo dijo acá, no recuerdo quién es que estuvo la vez pasada acá. Bueno, te voy a contar. El punto fue simple. Esos que vos decís que están en el sector privado en realidad son los asesores del gobierno. Entonces en el sector privado no están y están definiendo políticas públicas desde la óptica del sector financiero. ¿Entendés? Y acá tenemos un problema, que es que hay que romper, hay que romper el dique que está impidiendo que la plata llegue al aparato productivo. Yo no sé si estas personas se dan cuenta o si nos les interesa, pues puede ser también eso. Estamos yendo a una pausa, o sea, un ratito. Estamos de vuelta en un minuto. (21:36). No sé si va a entrar Eli y ustedes van a decir que hace calladito, porque le va a traer agua a Sebastián. No, Seba. Ahora, a mí la parte que me preocupa, vamos a entrar porque nos quedan 20 minutos aprox. Entonces, creo que está relativamente bien explicado un poquito el marco, pero agregar lo que quieras agregar. Pero yo te quiero plantear lo siguiente. A mí lo que me preocupa es que en el medio de esta necesidad venga el cartismo y te diga, no te voy a aprobar lo que es urgente para el Paraguay si vos no me das lo que es urgente para mí, que es el tema de las preferencias nacionales. Y realmente me preocupa muchísimo que ustedes estén medio presos de esa lógica, ¿verdad? Así mismo, eso fue lo que pasó en la sesión pasada, ¿verdad? Por tercera vez se venía postergando este fondo la ampliación del fondo de garantía, que es urgente, ¿verdad? Yo puedo tener mis diferencias, puedo hacerte mis cuestionamientos, puedo creer que a lo mejor no alcanza, no es suficiente. Yo creo que hay un montón de otras cuestiones en las que hay que abordar. Sí. Y que hay que abordar, cuestiones no tradicionales que hay que abordar, pero esto es lo más inmediato y ya nos puede esperar porque hablamos de créditos garantizados por el Estado al 90%, buen monto disponible y bueno, ojalá que empiece a mover la maquinaria en el sistema financiero para empezar a soltar eso que ahora está en un 20%, ¿verdad? El problema fue que cuando por fin se iba a tratar, y estábamos ya exponiendo, estábamos diciendo justamente la importancia de llevar a cabo esto, sale la bancada de Honor Colorado y dice, no, posterguemos una semana porque esto tenemos que unificar con el aumento al 40% del margen de preferencia para la industria nacional para compras públicas. Ahí es donde viene el problema, porque vos no podés condicionar un proyecto con otro, no podés condicionar la aprobación de algo tan urgente y tan importante que necesitan empresas chicas, empresas medianas, empresas grandes, empresas de servicio, empresas importadoras, empresas productoras, empresas de industria, microempresas, todos necesitan esta ampliación del fondo de garantías porque necesitan acceder al circulante, necesitan que fluya la cadena de pago. No podés condicionar eso a que se te apruebe el aumento del margen de preferencia para pocas industrias grandes que quieren calzar con negocios específicos en compras públicas con el Estado. Claro, ahora, ese es el relato que quiero que hagas un poquito con detalle. El tema, métele ahora, el agua estamos hablando, no, acá no hay ningún secreto ni nada. Lo que quiero es que cuentes un poquito, eso fue Bachi el que te dijo. Así mismo, pero él expuso eso en el pleno. Ah, dijo en el pleno. Dijo en el pleno. O sea, no es que fue así privado. No, primero dijo en privado, pero después dijo en el pleno. Y ahí fue cuando la bancada se retiró y dejó sin quórum la sesión. Entonces dejaron sin quórum el tratamiento de algo tan importante y tan urgente como la ampliación de este fondo de garantía porque querían atarlo al aumento del margen de preferencia. Pero ellos quieren liquidar esto el martes, ahora, pasado mañana. Creo que va a ser el miércoles. Creo que el miércoles. Sí. No, y están para tratarse ambos proyectos este miércoles. El problema es que cuando pongan el orden del día, si pones primero uno y decís, depende del resultado de este para ver cómo votamos este otro.
Ahí te da la pauta de cuáles son de qué prioridades tienen y a quiénes Pero defienden. olvídate que Pedro Aliana va a poner, el presidente de ustedes va a poner en el orden del día lo que quiere Horacio. Eso tenés que tener por presupuesto. Yo no espero que no tengas una ilusión sobre ese tema, ¿verdad? Ese es el presupuesto. Porque ahora quiero contar una cosa, estimado mío. Yo no, en esto no le voy a comprometer a Sebastián, pero quiero, de las indagaciones que nosotros tuvimos, yo tengo una certidumbre, estimado mío, por mi propia experiencia con el grupo Cartes, que para mí, o sea, o sea, es incontrovertible porque son hechos públicos y notorios. Cartes siempre tira la piedra y siempre esconde la mano. ¿Qué quiere decir? Este es un dicho muy trillado. Simplemente quiere decir que él en realidad nunca muestra por qué está haciendo las cosas. Y le culpa a otros de lo que en realidad él está haciendo. Por ejemplo, el tema este de las declaraciones, de la violación del artículo 248 de la Constitución, Seba. Si vos lees los diarios, te vas a encontrar con una cosa como esta. Grupo bipartidista viola el 248. ¿Por qué escriben eso? Y hay dos razones nomás. O porque son ignorantes o porque son alquilados. Porque no hay ningún grupo bipartidista violando el 248. Son todos cartistas. Los 29 son cartistas. Ni una excepción. Entonces, ¿por qué pones grupo bipartidista? Y porque Cartes está escondiendo la mano. No quiere que se sepa que es él. Entonces, el Partido Liberal y los no sé qué más están ahí también metidos. Mentira, solo ellos. Hoy yo puse en Twitter un desafío. Le pido por Dios a todos estos badulaques en la prensa que dicen bipartidistas, díganme qué voto tiene Edgar Ortiz en contra o distinto al cartismo. Por favor, digan, muestren. Y entonces me callan la boca y me dicen, cállese la boca, estúpido. Díganme, muestren, mentirosos. Ahora, ¿por qué hago esta introducción para ir a lo de Sebastián? Cartes nos hizo creer, mi querido Seba, que en realidad el culpable, esto se llama Óscar Vicente Escabone. Porque aparentemente tiene un interés en las compras farmacéuticas. Yo tengo información, quiero chequearla contigo, ahora la voy a decir por primera vez al aire, que en realidad Óscar Vicente Anga es el chivo expiatorio de Cartes. O sea, le pone a él para esconder sus manos. La verdad es la cementera. Ellos quieren la compra de preferencia nacional, la preferencia nacional 40% por la cementera que están por inaugurar. Y quiero que me digas si estoy loco o no. Tiene totalmente sentido. Yo creo que de la manera en que expuso el ingeniero Golpe el otro día, parece que va direccionado a algunos rubros muy puntuales. Claro, que es lo que quiere Cartes hacer aparecer, que es le quiere hacer culpar le quiere hacer aparecer a Óscar Vicente Escabone como culpable. Que yo no digo que a él no le convenga, ¿verdad? Digo nomás, el purete es otro negocio. Claro, porque ahora las obras públicas y las viviendas pueden hacer un rubro súper importante para la reactivación. Exacto. Entonces tiene totalmente sentido. Ahora, como te digo, vamos al fondo de la cuestión, Sí, ¿verdad? señor. Y ¿qué es lo que es el aumento del margen preferencial? Que en igualdad de condiciones, si X producto cuesta 100, Y producto cuesta 140, por ser paraguayo, el Estado tiene que adjudicarle al que cuesta 140. Es decir, a costilla de todos los contribuyentes, tiene que pagar más. Yo llevo 2 años en la función pública, ¿verdad? Yo vengo del sector privado, siempre trabajé en el sector privado en Paraguay y en el exterior. Y en estos 2 años decidí asumir una postura desde el lado del contribuyente. Y este tipo de cosas pagan todos los contribuyentes. O sea, hay que ser consciente de que un aumento del 40% del margen de preferencia es a costilla de todos los contribuyentes. Es 100%, señor. Entonces no hay que entrar en el discurso, porque se te busca pues hacer un discurso a favor o en contra de la industria paraguaya. Y eso es absolutamente falso y es absolutamente
es raro, ¿verdad? Y yo te voy a decir una desviar. cosa, porque estuvimos hablando con Gustavo Volpe la vez pasada acá, porque le invité por esta misma cuestión el viernes, el jueves o el viernes, no me acuerdo más. Y Gustavo no me contestó una pequeña pregunta, ¿verdad? Muy simple. Este 40%, estimado amigo, ¿aumenta o reduce el nivel de competencia? Eso nomás es. ¿Aumenta o reduce el nivel de competencia? Y lo más importante que no me contestó, porque él alega, o sea, el presidente de la Unión Industrial alega que este 40% es necesario porque las UOC son corruptas. Imagínate. Es verdad. Atendena, Guatamina calcula. Como las UOC son corruptas, entonces la manera de arreglar es obligar a hacer una compra preferencial nacional. Y yo lo que le dije a Gustavo es, papá, si las UOC son corruptas, lo correcto es que se vayan a la cárcel los ladrones. Y no que vos hagas una obligación a comprar el 40%. Acá hay que ser sensato, ¿verdad? La Unión Industrial de Paraguay, o sea, en la persona del ingeniero Volpe, ellos no son ni unos niños, ¿verdad? Ellos son gente poderosa, gente bien vista, gente con relevancia en la sociedad, gente con fuerza en el gobierno, tienen capacidad de lobby. O sea, a mí me extraña que él diga que hay UOC corrupta y que no estén las denuncias presentadas. Pero al fin y al cabo, pues somos 8, 10 diputaditos, como diría Celeste Amarilla, que zapateamos y nos vamos y redactamos y presentamos la denuncia a pecho gentil, nos vamos a la fiscalía. Hay que admitir una cosa, Seba, lo que pasa es que ustedes tienen fuero. Sí, pero... No, y yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Qué tiene que ver que tengamos fuero? No, o sea, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero te digo nomás, Gustavo no puede hacer eso en nombre de la Unión Industrial porque va a venir uno y le va a mandar preso. Y no, pero ellos como cuerpo son fuertes y podrían estar haciendo saltar las alarmas que yo estoy seguro que van a tener todo el visto bueno, todos los ojos de la ciudadanía a su favor, diciéndole bien por desmontar la corrupción de las compras públicas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá que quisiera que ellos vengan y nos digan, che, acá tenemos esto, vamos a denunciarle a él. Yo con mucho gusto me pongo a disposición. Y me parece bien, ojalá tengamos a los gremios zapateando diciendo este ministro es corrupto, este director de compra es corrupto, este es corrupto con nombre y apellido, porque ellos saben, ellos son los que están en el campo. Ellos son los que tienen el día a día en ese trato, en elaboración de pliegos, en llamado a licitación, en todos esos procesos. Ellos son los que conocen de primera mano. Ojalá que vengan y nos digan, este es coimero, de si no quiere coimero vamos a hacer una cámara oculta. Si hay todos los recursos y todas las vías para hacer eso. Entonces a mí realmente me sorprende que usen, que mencionen que el hecho de que hay corrupción sea uno de los motivos para aumentar, para subsidiar una ineficiencia a costilla de todos los contribuyentes. Porque vos estás subsidiando una falta de competitividad. Porque hay que ser claros, ¿verdad? Cuando hablamos de que se adjudica a un producto importado que cuesta 100, se adjudica, ese producto importado que costó 100 puesto ahí en el parque sanitario del Ministerio de Salud o del ministerio que sea, pagó impuestos, pagó arancel, pagó flete, pagó estibadores, pagó llegada a un puerto, pagó toda una cadena previa, pagó licencia previa de importación, pagó un montón de cuestiones que otra vez hacen que como país somos menos competitivos. O sea, nosotros no somos, para nuestras importaciones somos menos competitivos que Bolivia. O sea, que se sepa eso, ¿verdad? Y yo quiero agregar a lo que vos estás diciendo una cosa, porque que también creo que hay que poner en consideración de la gente, y es el trabajo de importación es totalmente legítimo, es tan legítimo como el trabajo industrial. O sea, yo no sé dónde sacan que hay una diferencia moral entre el industrial y el importador, son iguales. Ahora, lo que me dijo Gustavo, y yo sí quiero plantearte porque me parece que es razonable, voy a, hipotético, pues no me acuerdo el nombre, pero él sí dio los nombres exactos, ¿verdad? Aspirina. Entonces, él dice que los bandidos de la UOC, por decirte un caso, lo que hacen es lo siguiente. Su laboratorio de importación produce aspirina con jeringa. Entonces, estos bandidos lo que hacen es poner en el pliego, necesita ser aspirina con jeringa, bla, 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 bla. Y entonces le dejan afuera, por ejemplo, Alaska, que produce aspirina, pero sin jeringa. Y entonces dice que Alaska tiene parado su laboratorio de bioseguridad de $7 millones hace 3 años, porque efectivamente le liquidan los expedientes en las UOC. Y yo, ¿sabes qué, Seba? Yo creo que es cierto.
Y bueno, lo que no es cierto es que la solución sea el 40%. Exacto, exacto. No, hay dos cuestiones. Hizo también una mención a la industria metalúrgica, creo, en el programa. Exacto. Hizo una mención a la industria metalúrgica. El incentivar industrias estratégicas está súper bien. Incentivar, reduzcamos sus costos de aporte patronal, reduzcamos sus costos de, no sé, hay un montón de reducciones impositivas que se le pueden hacer para incentivar y para que sea competitivo el producto. Incluso se le puede aplicar barreras para arancelarias a sus competidores. Pero aumentar ese margen preferencial al 40% en forma transversal a todos los sectores, a todos, o sea, eso es lo que tenemos que ser claro. Acá no hablamos a favor del cemento, de la farmacéutica, de la metalúrgica. Acá estamos hablando de todos los sectores. Y todos los sectores incluyen los municipios. O sea, yo quiero que nos hagamos la idea del carnaval que se va a armar en los municipios con ese tema del 40%, agregarle un puntito nomás a la importación de lápices de colores de China a granel, hacer la separación y en DEA 5 veces, 40% más caro, total, es nacional. Entonces, y el cemento. Espera que tenemos que ir a la pausa. Bueno, vamos a la pausita y estamos de vuelta en un minuto. Nos quedan 4 minutos, Seba. Así que te dejo el micrófono. Yo lo que solamente quiero plantearte un elemento como para que vos tengas pie. El martes o miércoles entonces podemos encontrarnos aquí con que todos los contribuyentes vamos a tener que pagar 40% de sobreprecio para los contratistas nacionales del Estado, si es que queremos el FOGAPI. O sea, no están metiendo. Pero yo creo que hay que denunciar eso. O sea, si vos, pequeña empresa que estuviste cerrado 2, 3 meses, si vos sos del sector gastronómico, que fue un sector muy emblemático en este periodo, que ahora está empezando a resurgir, que por fin parece que le va a salir su carpeta, que me presentó hace un mes que está pataleando, si le siguen bicicleteando la respuesta, que tienen que saber que su crédito, la aprobación o no de su crédito, depende que a un sector se le dé ese margen del 40% en compras públicas. Y es un sector chiquito, porque mentira es que incentiva a pequeñas y medianas empresas. Hay que ser bien claro, ¿verdad? Este no es un incentivo a participación de pequeñas y medianas empresas, porque las mayores barreras de participar en compras públicas son los sobrecostos por los plazos de pago. Claro. Los sobrecostos y de intermediación. Tanto la intermediación legítima como la que va por debajo de la mesa, que sabemos que existe, ¿verdad? Que el que participa, el que está en eso, sabe que existe. Claro, pero es que de eso se trata este negocio de las UOC, por eso yo te digo que esto hay que eliminar. Entonces, ahí es donde está lo llamativo. ¿Por qué no optimizamos esos procesos previos? Vamos a darle plazos de pago certeros a la industria paraguaya. Vamos a darle que la industria paraguaya tenga pago a 15 días. Imagínate lo que va a hacer. Eso es lo que ahorran gasto financiero para el que provee al Estado. Pero entonces liquidas la coima. Pues, y bueno, pero vayamos por el lado verdadero. No sé, propongamos que línea de financiación para los que van a proveer al Estado, propongamos nuevos mercados para la industria nacional. Ahí vamos a estar apoyándole en primera fila, vamos a estar apoyándole a los industriales, a la industria nacional. Un cálculo nomás, amigos, amigas, para que ustedes vean lo que está diciendo Sebastián. Vamos a poner esto en dinero. Y estas cifras no son nuestras, son del Banco Mundial, del Banco Interamericano, y están publicadas en los medios. 800 millones de dólares por año. En contratos así, mafiados. Paraguay pierde 800 millones de dólares por año. Porque hay unas UOC que son corruptas, que generan este tipo de cosas que denunció Gustavo Volpe. Y esto que acaba de decir Sebastián, estos mismos badulaques, los que compran, los directores administrativos, te dicen a Sebastián, que es productor, por decirte, de Championes, te voy a pagar, pero en 6 meses. Y si él quiere cobrar, tiene que coimear, estimado amigo. Y son todos grandes funcionarios. Te dicen, no, yo soy la Virgen María, ladrones, de arriba abajo. Entonces, vamos a estar en primera fila para impulsar condiciones favorables para empresas estratégicas, donde sí se puede ser competitivo, donde sí se puede encontrar nuevos mercados, donde sí se puede potenciar la industria nacional, donde sí se puede generar empleo, porque no toda la industria genera empleo. Se va una cosa, para todo, que en 15 días se pague obligatoriamente, por ejemplo. Está nuestra ley de pago oportuno. Nosotros tenemos que a 30 pusimos, pero no tiene dictamen negativo, tiene dictamen por el rechazo de casi todas las instituciones. Imagínate lo que... ¿En serio? Y claro que son todos los ladrones. Y claro, no, esa lista pasame la lista de rechazo. Te pido, por favor, mañana cuando pueda. Entonces, nosotros propusimos que las compras públicas se paguen a 30 días.
y se paguen a 30 días para justamente dar un margen de previsibilidad y que entren todas las empresas paraguayas a la licitación y que puedan participar porque saben que van a cobrar en 30 días. Para eso aprobamos factoraje, porque vos hoy podés ir y ceder esa deuda, factorear y obtener la liquidez de la factura que le emitiste al Estado. Quiero la ¿verdad? lista de los que se opusieron. Entonces, ahí está lo curioso, ¿verdad? Y vamos a impulsar la industria, pero para la industria nacional, ténganme a mí en primer lugar para recortar costos, para recortar aranceles, para recortar todas esas tasas que se hacen por resolución, todos esos tributos que se crean por resolución para hacer caja en los ministerios. Ahí yo voy a estar en primera fila para pelear a favor de ellos. Pero para subsidiar ineficiencia, no cuenten conmigo. Pero van a hacer el quid pro quo, es el miércoles, el día. Yo me temo que sí, porque dijeron abiertamente. Bueno, ¿verdad? pero denuncia. No, va a hacerlo, esa es yo creo que ahí se va a ir la conversación y tiene que saber la gente que si tu crédito no te sale con la garantía que se espera, es porque hay una bancada que está operando para cierto sector que busca subsidios y beneficios en compras públicas. Poneme la camarita a mí. Horacio Cartes se llama. Horacio Cartes, no se olviden. Bueno, Seba, gracias por venir. Gracias a vos y a la orden, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando, como te digo, a la orden para apoyar. Muchísimas gracias, estimados amigos. Nosotros nos vemos el domingo que viene a las 21. Chao.